Y ya tenemos en la línea telefónica de MBS Noticias, y se lo aprecio muchísimo, a Gonzalo Monroy. Él es experto en temas energéticos. Gonzalo, muy buen día. Sheila, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues ya finalmente se votó lo que en realidad ya sabíamos que iba a ocurrir en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión te merece todo esto que vimos ayer con los diputados? Pues mira, yo creo que es la culminación de un proceso muy largo, un proceso que empezó hace pues, ya prácticamente 2 años. En el 2020 se lanzaron las primeras, en ese caso, cuestiones administrativas, un acuerdo del SENACE, una política de confiabilidad del CENER, para tratar de hacer este desplazamiento de las energías renovables y en general este ataque al sector privado en materia eléctrica. Vemos justamente que las Cortes en un principio dieron muchas suspensiones provisionales, después definitivas, después incluso se llegaron a algunos amparos que ya están resueltos y vimos todos los dramas de de las últimas 2 semanas. Vimos justamente las resoluciones de la Corte contra el recurso de inconstitucionalidad hasta llegar al arma nuclear que había sacado el presidente, que era una reforma constitucional. Una reforma donde, hay que decirlo, el presidente no logró llevarse más que un solo voto de la oposición. ¿Sí? Obviamente eso los analistas políticos van a poder explicar mucho durante el día qué significa y qué nos lleva para adelante. En materia de energía te puedo decir que hoy también incluso, justamente, la Suprema Corte de Justicia empezará ya justamente a decidir con la parte de los amparos. ¿Sí? Lo que el oficialismo celebró hace muy poco como un gran triunfo y la rectoría del Estado, muy probablemente se alcancen los amparos y se queden con una victoria, yo diría, pírrica, tendrán una victoria de papel, pero en los hechos no habrán logrado absolutamente nada. Y me atrevo a decir también, Gonzalo, que hoy es un día decisivo en la Corte porque se deberá avalar el acta del 7 de abril donde se llevó a cabo esta votación que generó tanta controversia y que incluso ayer en la Cámara de Diputados el propio diputado Santiago Krill hablaba en tribuna de que pues hay esta discordancia y que hay esta duda respecto a la votación de los ministros de la Corte. Esto le podría dar la vuelta a lo ocurrido ese día. Totalmente, Sheila, y eso es un elemento fundamental. Y vale la pena hacer un brevísimo recuento para la audiencia de qué fue lo que se trata. Justamente, el 7 de abril se estaba discutiendo y se discutió en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad, mucho de ello basado en temas de competencia económica, pues si todas las reformas que hizo el presidente López Obrador en esa reforma, donde no le cambió una coma, benefician indebidamente a la CFE en detrimento de otros competidores. Con una mayoría justamente de 7 contra 4, eventualmente no se logró declarar inconstitucionalidad. Sin embargo, como han apuntado tanto senadores, diputados, otros miembros de la barra mexicana de abogados, el método con el cual se contó no es del todo claro y al revisar las exposiciones de los ministros, parece que justamente sí se alcanza ese elemento de inconstitucionalidad. Así que tenemos que esperar a ver esos resolutivos. Ahora, justamente que se empiezan a dirimir los amparos, ya no se requieren 8 votos, solamente se requieren 6. En los puntos que tocábamos de competencia, pero también de un medio ambiente sano y limpio, consagrado en el artículo 4 constitucional, solamente se requieren los 6 votos. Y como sabemos, en su mayoría fueron 7 votos, es muy probable que se alcancen, y de nuevo nos quedarnos con ese régimen, digamos que de excepción. Así es, será interesante ver lo que finalmente resuelva la Corte, o más que resuelva, pues aclare, ¿no? Esta petición que hacen los senadores, bueno, un grupo de senadores, el Grupo Plural encabezado por Emilio Álvarez y Casa, a ver qué ocurre. Y bueno, también me pareció muy, muy interesante lo que comentabas en Twitter sobre el plan A, B y C del presidente, que pues finalmente estamos viendo que se está concretando eso del plan C, que hoy se va a discutir en la Cámara de Diputados, que es el tema de la reforma a la ley minera. ¿Nos podrías compartir esta reflexión que hacías? Claro que sí. Justamente hay que entender yo te diría la aspiración que tiene el presidente López Obrador de pasar a la historia. Este deseo justamente es donde se han guiado muchas decisiones. Y sí, hay que recordar justamente en diciembre del 2018 el presidente López Obrador aspiraba a de nuevo Lázaro Cárdenas, rescatar a Pemex, rescatar la soberanía y planes altamente ambiciosos que desde un principio se lucían, yo te diría que muy difíciles de lograr y en pocos meses sabíamos que era imposible de realizarlos. Así que su apuesta petrolera ya no le salió.
Después justamente se lanza en la parte eléctrica y se da cuenta que puede ser el nuevo López Mateos. Y sí, como hicimos este breve repaso, pues lo intentó y no le salió hasta culminar con esta derrota en la Cámara de Diputados. Así que queda el plan C, tratar de nacionalizar el litio, pero también hay que decirle a la gente, esto es una verdad de perogrullo. El propio artículo 27 constitucional, desde 1917, establece que todos los minerales y metales en el subsuelo son de la nación mexicana, así que realmente no se está nacionalizando nada, no se está recuperando el control de nada, simplemente están tratando de dar la vuelta a la Constitución para crear un nuevo monopolio de Estado. Así es, y ahora muy relevante lo que ocurrirá hoy, que en la Cámara de Diputados ya pues prácticamente fast track se va a discutir en el pleno al mediodía. Se dispensaron todos los trámites para que sea muy rápido este procedimiento, este proceso legislativo, y que se pueda discutir este mediodía la ley minera. Y pues lo que se ha dicho sería nacionalizar el litio, que al final del día pues ya está en la Constitución, y que pues más bien es una cuestión muy técnica, a veces compleja para nuestros amigos del auditorio, porque pues no todos estamos familiarizados con este tipo de procedimientos. Pero ahora, ¿qué esperarías de esto? Justamente en el marco de lo que ocurrió ayer, que ya se esperaba, que el propio presidente ayer en la tarde-noche tuiteaba que pues era prácticamente consolidar esta traición, y pues lo que vendrá ahora. Si te parece, antes de escuchar tu respuesta, escuchamos lo que ya dijo, porque esta mañana hubo muchas declaraciones del presidente al respecto. Por supuesto, claro. Adelante. Que no hay nada que temer, que actuamos de manera preventiva, que ya sabíamos de que podían haber traiciones y que son muy fuertes los intereses de quienes dominan el sector energético. Tan fuertes son los intereses que se hacen guerras por los energéticos. Pues se hacen guerras por los energéticos, dijo el presidente. Gonzalo. Sí, efectivamente, Sheila. Pues mira, la realidad es que el presidente vive en un mundo que ya se está yendo para afuera cada día más. Es un mundo donde hay que decirlo claramente, y esa es la ruta muy probable de lo que va a pasar. Al ser un cambio a la ley minera, una ley secundaria, solamente se requiere una mayoría simple de 50% más uno. Te lo puedo ir adelantando, Morena tiene esas mayorías en ambas cámaras, así que es muy probable que se vaya a aprobar en los términos que sea. Y también te puedo adelantar una cosa, realmente todo el Estado mexicano, la propia CFE, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía o Hacienda, no tienen un plan para desarrollar el litio. No está presente en el Plan Nacional de Desarrollo, no está presente tampoco en la Estrategia Nacional de Energía, por supuesto que tampoco aparece ni siquiera en los planes de negocio de Pemex o de CFE. La realidad es que esta medida obedece más a cuestiones de tratar de que alguien más no lo haga. No se trata de que cómo le vamos a crear de ese gran mineral que es muy esencial para los componentes eléctricos de última generación, autos eléctricos, almacenamiento, etcétera, que puede ser aprovechado por los mexicanos. Se trata de que simplemente alguien más no lo haga. Y justo en este marco también, lo platicábamos con algunos especialistas también al respecto, pues es un proceso complejo, un proceso largo, un proceso costoso, y que pues en realidad no tenemos ya la infraestructura o el presupuesto para poder desarrollar y para poder explotar este mineral, en específico hablando de litio, ¿no? Efectivamente, y fíjate, creo que todo es un punto de los más esenciales, Sheila, y es de que la extracción del litio no es tan complicada, ese no es el problema. Pero para llevarlo justamente a su máximo potencial en esas aplicaciones que te decía, baterías de los autos eléctricos, de nuestros celulares, de las computadoras, se requiere un proceso químico para llevarlo a un nivel de pureza y sea justamente aprovechado de esa forma. El problema es que esa limpieza química del litio requiere inversiones multimillonarias. Y déjame darte un ejemplo. Quizá el ejemplo más palpable y cercano que tenemos es Chile. En Chile, por ejemplo, para desarrollar en un solo proyecto, no una industria, un solo proyecto, requiere inversiones de cerca de 11,000 millones de dólares. Esto es prácticamente el 120% del presupuesto de inversión de la CFE. Lo que está proponiendo el presidente es crear una nueva CFE, pero que ahora sea de litio. La realidad es de que de empezar de cero, y eso es algo también muy importante, son tecnologías que no se puede comprar una licencia
si existiera algún Walmart o súper de la tecnología, esas son tecnologías que se tiene uno que asociar para poder acceder a ellas. Obviamente, al reservarlo al Estado mexicano, todo lo que ha dicho el primer mandatario esta mañana de que lo desarrollaremos y haremos la riqueza, pues por desgracia no es una cosa que vaya a ocurrir en su sexenio, y definitivamente en México se va a quedar, por desgracia, en el ya merito de poder desarrollar nuestros grandes recursos. Justo esto que comentas es bien importante, Gonzalo, porque pues afortunadamente siempre ocurre, ¿no? Sexenio tras sexenio vemos grandes proyectos, grandes obras de infraestructura, pero muchas de ellas amplias, y en este caso específico, pues ya con una reforma que pues al final del día vemos que se plasma en documentos, en leyes, pero en la práctica no se explota, ¿no? Y se queda inconclusa y pues luego viene otra administración y si no es de su agrado el proyecto, si no le quiere dar continuidad, pues ahí se queda, y son muchos de los proyectos que ahí quedan, ahora sí que para la historia, y los vemos pasar y pasar, desfilar y nada. Entonces yo creo que es bien importante eso que comentas, son 2 años los que quedan de esta administración. Sin duda este proceso de explotación de litio es complejo, caro y largo, y pues será difícil verlo en la realidad, ¿no? Efectivamente, Sheila, y mira, por desgracia ya tenemos alguna evidencia. Tenemos justamente un aeropuerto que nada más recibe 8 vuelos, tenemos una refinería que no va a estar produciendo una sola gota de gasolina o de diésel en este sexenio. Así que por desgracia sí, justamente tendrá que evaluar la siguiente administración de la corriente ideológica que sea, saber si son la forma más adecuada para poder justamente desarrollar los escasos dineros que tiene la hacienda pública. Así que tenemos que esperar a ver, veamos también, como lo decía al principio, si esto es el inicio de un cambio político o es simplemente una, y valga la redundancia, una llamada de petate. Así es. Pues Gonzalo Monroy, muchas gracias por habernos tomado la llamada este lunes después de domingo tan agitado y tan lleno de información. Te agradecemos mucho y permítenos por favor mantener la comunicación para pues lo que se discuta, se apruebe o no este día y pues sus efectos. Te agradezco mucho. Claro que sí, Sheila, te mando un enorme abrazo a ti y a todo tu público. Igualmente, Gonzalo Monroy. Nada más rapidísimo, te encontramos en tu cuenta de Twitter en Gmonroy Energy y también ahí en TikTok como Gmonroy. Ahí hay muchísima información muy fácil y digerible con respecto al litio. Perfecto. Gonzalo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.